En este momento damos apertura a nuestro segmento Hablemos de Salud con la doctora Nowell Mercedes, que trae hoy dos interesantes invitadas, la doctora Dania Tavares, especialista en catarata, y la doctora Natalia Cabrera, así es, especialista en glaucoma. No, don Dari, no hay, no. La doctora Dania Taveras y la doctora Katia Cabrero. Katia Cabrera. Cabrero. Con O. Ok, especialista en glaucoma. Sí, señor. El glaucoma, no la glaucoma, como Así se es. dice generalmente en el país. Así es. Bienvenidas. Gracias, don Dari, por darnos la bienvenida como cada miércoles en este su espacio, Hablemos de Salud, y recordando al público televidente, oyente por los distintos medios que nos escuchan y nos visualizan, que es educar este espacio, y recordando que estamos celebrando el mes del glaucoma. Y por eso hoy quisimos traer dos especialistas en el área. Estamos hablando de dos condiciones oculares importantes, léase cataratas y glaucoma. Muchos de ustedes en casita o tendrán conocidos, familiares, personas allegadas con esos diagnósticos. Es importantísimo que sepan de qué se trata, qué hacer, cómo saber si tengo esta condición, y por eso es que este segmento ha querido preparar este set en pocos minutos con estas fabulosas doctoras del Instituto Espaillat Cabral, las cuales se dedican a la cirugía de catarata, la doctora Dania Taveras y la doctora Katia Cabrero, que es especialista en glaucoma. Excelente team que se dedica al tratamiento de estos pacientes, ya sea de manera médica o quirúrgica. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sean bienvenidas a este su espacio desde hoy. Tienen la puerta abierta. Entonces vamos a empezar con la doctora Taveras, Dania Taveras, quien es especialista en cataratas. Doctora, vamos a hablar qué son las cataratas, grupo de edad más frecuente y por qué le llegan estos pacientes a usted, por ejemplo. Bueno, buenos días. Gracias, Nahuel, por la invitación. Pues mira, la catarata es cualquier opacidad o nubosidad que esté en el cristalino. ¿Y qué es el cristalino? Bueno, pues es una lente natural que todos nacemos con ella de forma transparente y que con el pasar de los años se va tornando opaca. Esta opacidad, como le decía, se llama catarata, cualquier opacidad. Las cataratas representan un problema de salud visual es muy importante a nivel mundial. Se supone que en el mundo hay unas 200, casi 300 personas con déficit visual, y de ellas más del 49% son por cataratas. O sea que representan un grupo número importante. Claro que sí. Y como esta gran cantidad de personas, prácticamente el 49% son personas que tienen 50 años. O sea, después de los 50, un 49% de personas tienen catarata. Mucha gente ahí. Luego, de 51 a 60, más de un 50. Y ya con 80 años, de 70 a 80 años, 71% o más tiene catarata. O sea que todos en un momento de nuestras vidas vamos a tener cataratas. O sea que es un número grande. O sea que si usted está en su casa escuchándonos y escucha estos numeritos, tome notas. La doctora Cabrera, especialista en glaucoma. Doctora, bien sabido ya que son las cataratas, bien sabido ya el grupo etario de estos pacientes, el grupo de edad, ¿verdad?, que acude por este motivo. Un paciente con glaucoma, ¿qué presenta? Ya hemos mencionado bastante qué es el glaucoma. Recuérdanos un poquito acerca del mismo y cómo saber este paciente si pudiera presentar esta condición. Bueno, muchas gracias. Pues el glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico de una forma silente en sus primeros estadios, y de hecho en una gran parte de la enfermedad el paciente ni siquiera se entera. Es lentamente progresiva y va dañando el nervio óptico. Por lo tanto, el paciente va a ir perdiendo poco a poco su campo visual. La gran mayoría no siente los síntomas, por lo tanto, es importante la detección precoz y oportuna. Por eso en este mes, que es el mes internacional de glaucoma, se hacen campañas a nivel internacional de concientización sobre la prevención y detección temprana de esta enfermedad. El paciente puede llegar al consultorio en una etapa incluso avanzada,
sin ni siquiera ir para un chequeo de lentes, sin ni siquiera saber que tienen esta enfermedad. Bien, entonces, un paciente con glaucoma y cataratas, o sea, ¿tiene solución? ¿Es sinónimo esto de futura ceguera? Háblanos un poquito de eso, doctora Taveras. Sí, realmente es muy común que nos lleguen en esa situación, catarata y glaucoma. Por ejemplo, el glaucoma, yo sé que representa una de las primeras causas de ceguera irreversible. En cambio, la catarata representa la primera causa de ceguera reversible. O sea, que operándose... Operando se resuelve. Se resuelve. Se resuelve. Hay situaciones en las que la misma catarata produce el glaucoma. O sea, hay mucha relación en ambas. Y es frecuente que hagamos cirugías combinadas para resolver o controlar la parte del glaucoma que le corresponde a la doctora Cabrero y ya hacer la solución o realizar la definitiva solución de la catarata. Bien, pero una cuestionante importante que quizá muchos en casa se la hacen, ¿verdad? Tengo cataratas, veo opaco, veo borroso, de noche se disminuye un poquito mi visión. Acudo al oftalmólogo y evidencia que sí, tengo opacidad de ese lente natural con el que nací, que es el cristalino, tengo 68 años, pero usted visualiza, como bien dijo la doctora Cabrero, que es un daño al nervio óptico, que hay cambios importantes que me ayudan a pensar en que posiblemente este paciente tenga glaucoma. Entonces ahí entra en debut la doctora Cabrero. ¿Qué hace la doctora Cabrero para confirmarle a la doctora Taveras que este paciente que vino con todos esos síntomas, con esa edad, que se beneficia de un procedimiento quirúrgico, retirando la catarata para que su visión sea espléndida, que es la que él quiere, porque era la que tenía antes, para proceder? O, doctora Taveras, debo acompañarla, podemos ofrecerle tal o cual condición. ¿Qué hace la doctora Cabrero para decirle a su colega que sí, que estamos ante las dos entidades? Exacto, si bien es cierto que es una enfermedad donde el daño es irreversible, esto no significa que el paciente no tenga formas de tratamiento. Al paciente se le hacen muchos estudios para detectar el estadio en que se encuentran y también para poderle dar seguimiento. Posteriormente se valorará si se necesita hacer una cirugía de glaucoma en combinación con la de catarata, o si el paciente puede seguir llevando una terapia que usualmente es con medicamentos en gotas. A todos los pacientes se le crea conciencia sobre si esta es la forma, es una forma muy frecuente en la que los pacientes se tratan con terapia con gotas. Deben ser usadas para siempre o hasta que el médico le diga que se procederá a una cirugía. Pero si su forma de tratamiento es esta, el paciente no debe abandonarlas, que es una causa frecuente en la que los pacientes empeoran, el abandono y el no apego a su tratamiento y el no chequeo continuo con su médico de cabecera. Bien. Para ir finalizando, doctora Taveras, ya sabemos el grupo de edad, sabemos los síntomas. ¿Cuáles son los pacientes? O sea, ¿qué debe sentir ese paciente que nos está viendo, que nos está escuchando, para entender que tiene cataratas y acudir a una evaluación? Muy importante. Mira, afianzar. El paciente muchas veces al principio no se da tanto cuenta de que está perdiendo visión por cataratas, porque sucede de manera lenta y progresiva. Entonces, al suceder de esta forma, pues no se da cuenta que está perdiendo visión, pero hay detalles en la que luego uno se da cuenta. O sea, los pacientes pierden lo que es sensibilidad al contraste. Por ejemplo, hay cosas que ve de manera nítida en un fondo X y en un fondo Y lo ve menos. O sea, esa diferencia de contraste es lo primero que se pierde. Molestia a la luz, dependiendo del tipo de catarata, si es de día o si es de noche. Muchos pacientes nos dicen, no soporto manejar de noche. Ya eso es un detalle que debemos tomar en cuenta y probablemente tenga cataratas. O molestia con la luz del sol, visión doble de un ojo, que te concierne mucho a ti lo de la visión doble, ¿verdad? En un ojo, tener esa nubosidad, esa falta de intensidad en los colores, se va perdiendo.
Pero es muy importante esto de sensibilidad al contraste. O sea, una paciente joven relativamente, por encima de 50 años, que vaya perdiendo sensibilidad al contraste, bajar una escalera le puede resultar peligroso. ¿Por qué? Porque no ve cuál es el límite del último escalón y puede tropezar. Eso es muy común. Y todo esto lo pone en alto riesgo de caída. Por eso la importancia de detección temprana. Ya no es como antes, que se decía que la catarata teníamos que dejarla madurar para poder operarla. No, ya esto es Sí, a un eso concepto iba, pasado. que nos dijera como qué técnicas quirúrgicas existen Sí, hoy en día. actualmente, Tiempo de cirugía, por ejemplo. claro. Las cirugías nosotros en nuestro país tenemos mucho avance en la oftalmología y podemos hacer cirugías de mínima incisión, donde el paciente se recupera al momento, pocas horas después de la cirugía, donde va a llegar a su trabajo con pocas licencias, o sea, con pocas tiempo de licencia por enfermedad, donde se va a conectar rápidamente a su vida diaria. O sea, son técnicas quirúrgicas de poco tiempo, minutos. La preparación del paciente es como cualquier cirugía grande, minutos, 15, 20 minutos en quirófano, y ya a las 3 semanas está de alta, tomando su vida normal. ¿Es el caso de un paciente con glaucoma, doctora Cabrero? ¿El tiempo de recuperación es más prolongado, es menor? ¿Qué nos puede aportar sobre eso? Ha habido mucho avance también en cirugías de glaucoma. Hoy en día también existen cirugías mínimamente invasivas, pero la mayoría de los pacientes a veces llegan en estados un poco más deteriorados y requieren pues técnicas más tradicionales. Las cirugías de glaucoma sí conllevan un periodo de recuperación un poquito mayor, y el paciente debe tener unos cuidados un poco mayores que en la cirugía de catarata. Y como mencionó la doctora Tavera, ya después de la cirugía, pues el paciente ve perfecto. En el paciente con glaucoma, siempre le creamos la conciencia de que estamos interviniendo para evitar que siga perdiendo el daño, que siga avanzando el daño, pero que el que ya está es irreversible, no se recuperará. Muy bien, ya tenemos varios datos para dejarlos anotados en casa, para transmitirlo a algún familiar. Y en conclusión podemos decir que la prevención es la mejor medicina. Si usted tiene síntomas de disminución de agudeza visual, cambios en su visión con los fondos claros, con los fondos oscuros, debe acudir al oftalmólogo. El especialista le dirá de qué se trata su condición. A ustedes, por su tiempo, muchas gracias. Un placer haberlas tenido con nosotros en el set. No está de más decirle que las doctoras, al igual que una servidora, laboramos en el Instituto Espaillat Cabral. Nos pueden ver, buscar en las redes, ver a todo lo que nos dedicamos y gentilmente le asistimos. Vamos a una pausa, en breve regresamos.